4, no sé cuántos están por allá, pero estamos, dice la palabra de Dios, donde están 2 o 3, ahí está Él. Amén. Y aquí estamos más de 2. Bendito el Señor. Ahora vamos a hablar sobre la vida obediente. Amén. La obediencia es el corazón de la vida cristiana y del discipulado. Desde el principio, desde que Dios creó al hombre a su imagen, con la libertad de escoger, todo ha girado alrededor del asunto de la obediencia. Cuando Eva desobedeció a Dios, lo hizo con la intención de ser igual a Él. Y Satanás le dijo, vamos a ver en Génesis 3:5. Veamos en Génesis 3:5 qué le dijo Satanás a Eva. Amén. Pueden abrir su Biblia, hermanos. Génesis capítulo 3, versículo 5, dice... Amén. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Palabra del Señor. Eva descubrió la amarga realidad de que cuando desobedecemos a Dios, no nos volvemos como Él. Lo único que logramos es volvernos hijos de desobediencia. En su intento por excusar su actitud delante de Dios, Eva dijo, en Génesis 3:13, entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Satanás definitivamente la engañó con sus mentiras. Eva pensó que obtendría algún beneficio a través de su desobediencia y rehusó obedecer lo que ella sabía que era un mandamiento de Dios. Las consecuencias fueron totalmente opuestas a lo que Eva esperaba. No hubo ganancia alguna, sino una pérdida total. Trágicamente, Satanás sigue engañando en la actualidad a los cristianos con la mentira de que el desobedecer trae beneficio. Nada puede estar más lejos de la verdad. La obediencia es la buena disposición de someterse a la voluntad de otra persona. Para el cristiano, esto significa estar sujetos a las leyes y mandamientos de Dios. Muchas veces el hombre supone erróneamente que, debido a que Dios le dio libertad de escoger, puede elegir entre obedecer y no obedecer a Dios, pensando que si no está en sujeción a nadie es, por lo tanto, independiente. Esto no es verdad, pues la elección que tenemos no es la de obedecer o no obedecer a alguien, sino la de a quién vamos a obedecer. La Biblia nos dice claramente que somos esclavos de aquel o aquello a lo que nos rendimos. Si no obedeces a Dios, ¿a quién entonces estás obedeciendo? Haz esa pregunta. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia? Amén. No podemos ser moralmente libres simplemente porque Dios nos concedió la libertad de escoger. Hemos sido creados por Dios para obedecer y tendremos por lo tanto que obedecer a algo o a alguien, ya sea para bien o para mal. Amén. El ejemplo de Jesús. Si examinamos lo que la Biblia nos dice acerca de la vida del Señor Jesús, observaremos que Él obedeció a Dios perfectamente en todo lo que hizo. En todo le obedeció. Siendo Jesús el Hijo de Dios, obedeció. Él
Él vino para hacer la voluntad de Dios, su Padre. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice Juan, dice nuestro Señor Jesús. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. No hizo nada por su propia cuenta. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. La obediencia es fundamental en la vida del cristiano. Es importantísimo ser obediente. La obediencia. Por no haber obedecido a Adán y Eva en el huerto, toda la historia de la humanidad cambió. Es muy importante ser obedientes. Amén. Nuestro Señor Jesús estaba dispuesto a sufrir cualquier dificultad. Dice en Hebreos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Aprendió la obediencia. Su obediencia no tuvo límites. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él sabía que iba a morir, pero obedeció para que tú y yo ahora podamos ser salvos. Amén. Durante su vida Jesús fue tentado al máximo, sin embargo permaneció en obediencia a Dios debido a esta clase de sometimiento. Satanás no pudo engañarlo como lo hizo con Eva. En los encuentros que Jesús tuvo con Satanás, Dios lo libró siempre. Cristo resistió al mundo y sus atractivos, a la carne y sus apetitos, al diablo y sus mentiras. Si Cristo hubiera desobedecido una sola vez, hubiera sido hallado culpable y no hubiera podido ser el perfecto sacrificio para la expiación de los pecados del hombre. La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte están intrínsecamente basadas en su obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Ahora vamos a ver la importancia de obedecer. Es la expresión de nuestra fe. Amén. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz, dice el texto de una canción. Es un himno cristiano. Amén. La letra de esta canción expresa una verdad básica de la vida victoriosa. La fe y la obediencia son los dos lados de la misma moneda. No podemos tener la una sin la otra. La obediencia genuina a Cristo solo puede ser expresada mediante la obediencia a sus mandamientos. Obedecer es como ponerle pies a la fe, es sacar a la fe fuera del terreno de la teoría y ponerla dentro de la fibra de la vida diaria. La simple obediencia a lo que Dios dice es una prueba de que creemos lo que Él dice y que estamos dispuestos a actuar conforme a ello, sin importarnos si somos o no aceptables a los ojos del mundo. Hay que obedecer al Señor. No vamos a agradar al mundo, sino a Dios. En el capítulo 11 de Hebreos, vamos al capítulo 11 de Hebreos, que tienen su Biblia ahí, hermanos, y los que no escuchen, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Hebreos, capítulo 11. Hebreos. Vamos buscándolo. Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. El gran capítulo escrito sobre la fe. Vemos en cada versículo un constante patrón. Patrón es algo que se va repitiendo, ¿no?
Por la fe, hombres y mujeres de Dios actuaron dando pasos de obediencia verdaderamente importantes. Amén. Vamos a ver acá. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe. Es un gran ejemplo. Por la fe también la misma Sara, Hebreos 11:11, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y ve, Hebreos 11:11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Hebreos 11:17. Amén. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice Hebreos 11:33 y 34. Amén. Estos son unos de los pocos ejemplos, hermanos, porque hay muchísimo en la Biblia, que por la fe ocurren muchísimas cosas. Amén. A Dios le importa la obediencia. Es de suma importancia para nuestro Señor. Es mucho más importante para Él que lo que le decimos con palabras o con nuestra religión, por así decirlo, ¿no? Y vamos a ir a Primera de Samuel 15. Vamos a Primera de Samuel 15. Ya, Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15, 22. 15, 22. 22 al 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Ahí vemos que al Señor le gusta, Él quiere lo primero, que es la obediencia. Debido a que la obediencia es tan importante para Dios, Él condiciona muchas de sus promesas y bendiciones a ella. Por lo tanto, es indispensable que nosotros le obedezcamos, pues cuando lo hacemos, su mano de bendición está sobre nosotros. Jesús comparó al que obedece a Dios con un hombre que construye su casa sobre una roca. Recibe las bendiciones de seguridad, estabilidad y protección. Sin embargo, la calamidad es el fin del hombre que no obedece a Dios. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo,
Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal, dice en el libro de Proverbios. Cuando el pueblo de Israel estuvo listo para entrar en la tierra prometida, Dios le indicó a Moisés que lo sometiera a lo que hoy conocemos como el pacto mosaico. La posesión de la tierra prometida estaba condicionada a su obediencia a Dios. Si eran desobedientes, serían echados fuera de la tierra por sus enemigos y estos la poseerían. Esta es una ilustración para que veamos lo que significa la vida cristiana victoriosa. Hemos sido introducidos a la vida cristiana mediante el nuevo nacimiento, pero solo disfrutaremos plenamente de las bendiciones de Dios mediante la obediencia de sus mandamientos. Actualmente muchos cristianos, aunque asegurados en la eterna salvación, están fracasando en su intento de ver la realidad de Dios y sus bendiciones debido a su desobediencia. Es necesario, para permanecer en Cristo, ser obedientes. Frecuentemente oímos sermones sobre permanecer en Cristo, pero más frecuente nos vamos a casa preguntándonos cómo puede una persona permanecer en Cristo. Uno de los más importantes requisitos para lograr esto es simplemente la obediencia. ¿Cómo vamos a permanecer en Cristo si no somos obedientes? Vámonos a Juan 15:10. A ver, ayúdame a buscar. Juan 15:10. Busquen Juan 15:10. ¿Qué dice? Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Amén. Dice Juan 15:10, gracias. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en Cristo mediante la obediencia es de suma importancia, porque no puedes llevar fruto si no permaneces en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Dice la palabra de Dios. Llevan mucho fruto si permaneces en Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estamos en Juan 15, por si acaso. El que en mí no permanece será echado fuera y se secará, y los recogen y se echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, tenemos que permanecer en Cristo. ¿Cómo? Obedeciendo sus mandamientos. Amén. Vamos a ver en Génesis 22, 15, 18. Génesis 22, 15, 18. Obedecer a nuestro Señor nos convierte en una bendición para otros. A ver, Génesis 22, 15, 18, ¿qué dice? ¿El 15 al 18 o 15 y 18? 22, Génesis 22, 15, 18. El 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Hasta el 18.
Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Hay bendición entonces en obedecer la palabra de Dios, como dice en Génesis 22, 15, 18. La obediencia de Abraham tocó el corazón de Dios en forma muy significativa. Dios no solamente bendijo a Abraham, sino que lo usó para bendecir a todo el mundo. Siempre es de gran estímulo para los demás ver a un cristiano obediente hacerle frente a la vida. Esto es un desafío y ofrece la esperanza de que la victoria en la vida diaria puede llegar a ser una realidad. Piensa en hermanos en Cristo que conozcas que realmente hayan sido una bendición para tu vida. Es más probable que uno de los ingredientes claves en la vida de ellos sea la obediencia de Dios, a Dios. Dios quiere proceder en la misma forma contigo. ¿Estás dispuesto a obedecerle? Amén. Nada determina más las consecuencias de nuestra obediencia que nuestras actitudes. Los fariseos eran maestros de la obediencia a la ley, pero sus actitudes y sus motivaciones eran equivocadas. El resultado fue que ellos acabaron por crear a Dios a su imagen, en lugar de permitir a Él moldearlos a la suya. Amén. Entonces, vamos a ver en Deuteronomio 26, 16, dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. En el Salmo 40 encontramos, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. También te anima, cuando el Señor te manda a que obedezcas, te da valor, porque mira, ve, en Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En el Salmo 119, en 60 encontramos, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. A través de la Biblia vamos a encontrar que la obediencia te trae bendición a tu vida, te trae fuerza, valor, hace que te acerques más a Él. Amén. En 1 de Pedro 5, 6 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué maravilloso es obedecer humildemente al Señor. El Señor te va a exaltar en su debido tiempo. ¿Qué beneficios trae obedecer? La Biblia es la historia de las promesas y bendiciones que se reciben por obedecer a Dios y de las tragedias y tristezas que se acarrean al desobedecerlo. Amén. Al leer la palabra de Dios todos los días, tú mismo podrás descubrir muchas más promesas para ti. Estas son algunas de las promesas de la Biblia. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Amén. Son palabras de nuestro Señor. El Señor contesta también las oraciones. Dice en Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ese también es una
una orden que nos dice el Señor que le pidamos. Y muchas veces nosotros nos conformamos ahí, no pedimos. Amén. Por eso dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Entonces no tienes nada, pues. Tienes que aprender a pedirle. En el nombre de Jesús hay que pedirle todo. Él mismo nos está mandando, nos está diciendo. Amén. Mamá. En Proverbios 1:33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El Señor también nos ofrece paz. Amén. El que me oyere, dice el Señor, el que oye su palabra y lo hace, habitará, vivirá confiadamente, tranquilo, sin temor del mal. Ya no va a estar estresado, cargado, atribulado, que las noticias, que el gobierno, que esto, que el otro, que aquello. No, va a vivir tranquilo. Porque no dependemos de, por ejemplo, como estamos viendo ahora, no dependemos de un presidente que ya entre el uno, que ya entre el otro. Nosotros, los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, dependemos de nuestro Padre, porque le hemos creído a Él. Yo no voy a estar pensando, publicando, amargándome la existencia porque yo ya entro el uno y ya entro el otro. Mi fe está en el Señor. Yo sé que Él no me va a desamparar. Como dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. En otra Biblia dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, yo tengo que vivir confiadamente, tranquilo, porque dice la palabra de Dios que por nada estemos afanosos. Cada día trae su propio afán, su propio mal. Así que, ¿para qué me voy a preocupar? Amén. También el Señor nos ofrece crecimiento espiritual. En 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vamos a crecer espiritualmente cuando obedecemos al Señor, cuando hacemos lo que dice su palabra. Él nos dice que nos amemos. Cuando nos amemos los unos a los otros, vamos a querer el bien de nuestro hermano, de nuestro amigo, de toda persona. Sería maravilloso, ¿no? Que si tú tienes mucho, le des al que no tiene y va a ser una vida mejor, una vida de felicidad. Porque Dios, el fin del ser humano, Dios lo ha creado para que viva en paz, tranquilo, feliz, contento, y le adore a Él, le alabe. Amén. ¿A quién vamos a obedecer? La Escritura nos enseña que Dios ha dispuesto que estemos sujetos a la autoridad de las personas que están sobre nosotros en la estructura social, religiosa y gubernamental. No podemos obedecer a Dios si no obedecemos a aquellos a quienes Él ha conferido autoridad para nuestra protección y bienestar. A continuación se mencionan algunos ejemplos que la Biblia reconoce como figuras de autoridad. A los líderes espirituales, en Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. A las autoridades civiles, Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Obedecer a los padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. A los amos, o a los patrones, o a las autoridades en el trabajo. Efesios 6:5-8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como el Señor y no a los hombres, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Esposos y esposas, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo,
y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Lo encontramos en Efesios, tarea para que lo busquen. Amén. Entonces vemos que la vida, desde un principio, Dios nos mandó a ser obedientes, a obedecerlo a Él, porque si le obedecemos a Él, vamos a estar llenos de beneficios, de bendiciones, de cosas buenas. Dios sabe lo que a nosotros nos puede ser útil. Dios sabe, Dios conoce. Muchas veces nosotros no sabemos qué cosa pedirle, qué cosa hacer. El hombre siempre se equivoca, pero Dios no se equivoca. Si Él te manda a hacer algo, Él sabe por qué. Él tiene una bendición para tu vida. Él quiere que tú andes en sus caminos para que prosperes y te vaya bien. Amén. Ahora te pregunto, y te dejo esta pregunta para que reflexiones. ¿Estás obedeciendo a Dios? Dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Estaremos amando al Señor? Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por tu bendita palabra, Señor. Bendito el Señor, te pido que me ayudes. Ayuda a mis hermanos, a mis amigos, a todas las personas, Señor, que están escuchando este mensaje. Te pido que los ayudes, Señor, a ser fieles, obedientes, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad, es vida, Señor. Seguirte a ti, Padre amado, nos da grandes bendiciones. Obedecerte, Señor, nos da incluso la paz. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos, obedientes, Señor, sabiendo que tú nos vas a dar el galardón, la vida eterna, Señor. Gracias porque tú sabes, Señor, lo que nosotros necesitamos. Te pido en esta noche, bendito Padre Celestial, que me ayudes, Señor, a ser obediente, a dejar, Padre amado, la desobediencia atrás. Yo quiero vivir conforme a lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor, a guardar todas las cosas que tú nos has dejado, Señor, ahí escritas. Gracias, Padre, te doy en esta noche por tu palabra que me habló, Señor. Bendice a todas las personas que están escuchando este mensaje. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.